Bueno, pues aquí estamos con Manuel Carballal, Manuel Carballal, que es como una enciclopedia con patas, que es el director de la revista El Ojo Crítico, que es la persona que miles y miles de personas siguen en La Rosa de los Vientos todos los fines de semana, pero también siguen en esa publicación de la que la gente se lee hasta las grapas, ya veterana, que es El Ojo Crítico, que yo creo que conserva ese espíritu de fanzine, ¿no? de toda la vida. Y que, bueno, para mí es uno de los grandes investigadores de España en múltiples facetas, en múltiples campos, de los que va, se mete en el sitio, busca a la persona, recorre kilómetros, chupa kilómetros de carretera, de los que me gustan a mí, de los que a mí me gustan. Y aquí le tenemos ya, que no le estáis viendo en pantalla, porque ya sabéis que Manu, eso de dejarse ver, como que no, ¿vale? Pero es que lo importante de Manu es lo que nos va a enseñar, y por eso vamos a dejar espacio para ir proyectando las imágenes del tema que nos trae hoy, que es historia de la investigación de fenómenos historia de la parapsicología en España, casos alucinantes, asombrosos. Y aquí lo tenemos ya. Bienvenido, Manu. En Antena Hola, Misterios, la entrevista. Creo que es mucho más interesante que se vean los documentos porque son tan increíbles, es tan increíble lo que vamos a contar que incluso aunque lo veas no te lo vas a creer, pero te prometo que todos estos documentos son reales y además no estamos hablando de la parapsicología de Chichinabo, la parapsicología de Toa Cien, de esta de la casa abandonada, de la experimentación, no, estamos hablando de parapsicología universitaria y de laboratorio que existió, existe y existirá, pero es la menos conocida porque, como todo en la ciencia, es más aburrido, es más tedioso, hay que replicar, hay que contrastar, hay que falsar, pero eso es la ciencia. Mira, yo me acuerdo una sesión que tuvimos contigo en el máster de percepción extrasensorial de la Fundación Iclovi, que nos regalaste esa masterclass para que los alumnos pudieran disfrutar de ello, hablando además de tu investigación, de uno de tus últimos libros, que es para mí La Biblia en pasta, un volumen exhaustivo y un trabajo minucioso sobre la historia de la parapsicología en España, que los alumnos estaban que se tiraban de los pelos contigo, Manu. O sea, todo el mundo salió después corriendo a comprarse el libro y era, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero cómo es posible que no supiéramos esto? ¿Dónde puede encontrar la gente ese libro? ¿Cómo se titula? Bueno, yo lo sé, pero ¿qué es lo que va a encontrar la gente ahí y dónde lo pueden conseguir? Pues investigación sí. Es el cuaderno de campo número 10 de, digamos que mis memorias del misterio. Ya llevo 11 volúmenes, este es el 10, pero es que tengo mucha memoria y tengo muchas cosas que contar. Y el volumen 10, investigación sí, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España, es la historia de mi experiencia personal y directa con estos casos espectaculares que se han investigado en laboratorio. No hablo de casuística espontánea, esto es lo raro. Normalmente cuando se habla de parapsicología se hablan de casos espontáneos, de poltergeist. No, yo te hablo de cosas que se han hecho en laboratorio y en laboratorios de la Universidad Española, que es flipante. Y se puede conseguir muy fácil, cualquiera que lo busque. Hay una página que hizo una amiga generosamente que se llama editorialelojocrítico.com, pero también están en eBay, están en Amazon, están en Todo Colección, en cualquier plataforma. Buscando cuadernos de campo de Manuel Carballal los van a encontrar enseguida. Las personas que viven fuera de España también lo podemos conseguir, porque yo es que estoy esperando regresar a España para pillarme ese y otros que tengo pendientes, pero porque pensaba que no lo podía conseguir quizás fácil en Colombia, pero al igual sí, y estoy equivocada. Lo puedo pedir en Amazon. Me consta que se han enviado muchos ejemplares a América Latina, a Asia, a Japón, a sitios rarísimos, porque no es el contenido no es el habitual, porque es todo trabajo de campo, trabajo sobre el terreno en primera persona. Aquí no hay referencias de Wikipedia ni bibliográficas, porque son mis diarios de trabajo, son mis diarios de investigación. Y como he tenido la inmensa fortuna de conocer a todos los protagonistas de estos casos desde el principio, puedo responsabilizarme de todas y cada una de las cosas que digo, por increíbles que parezcan, que van a parecer muy increíbles, me temo. Bueno, pues ahí estamos viendo en pantalla la portada de ese libro, información sobre ese trabajo extraordinario de Manu, que
Los que lo conocéis ya sabéis un poco cómo es, y los que no lo conocéis os puedo asegurar que es de esta clase de personas que tiene la casa llena de torres de películas, llena de libros, llena de expedientes, llena de documentos, grabaciones de los años 80, que por cierto lo está subiendo todo a un canal de YouTube, material valiosísimo. Y entrando ya en arena de costal, en harina de costal, que no arena, cuéntanos un poquito cómo es esto de que no sabíamos nada de la historia de parapsicología en España, qué investigaciones se han hecho, esos casos que tú nos has traído que me parecen, bueno, de volarme la cabeza. Pues mira, la historia de la parapsicología académica, de la parapsicología universitaria en España, comienza en 1973 en la Universidad Autónoma, cuando un héroe, para mí un héroe, un muy audaz, el catedrático de la Facultad de Humanidades, se atreve, tiene la osadía y la temeridad de organizar el primer curso de parapsicología en una universidad, José de Solas. Esto parece una cosa sin demasiado valor, pero estamos hablando, tus oyentes españoles lo entenderán muy bien, de que todavía estaba vivo Franco, todavía estábamos en una dictadura. Y cuando él escoge como primer profesor de ese primer curso de parapsicología en una universidad española a Germán de Argumosa, se monta tal cipapostio, se monta tal Cristo, que yo además he reconstruido toda esa historia, he conseguido hasta las grabaciones de la primera clase, del primer curso de parapsicología, donde el catedrático Solá dice, bueno, no se pongan nerviosos, que esto es la primera vez que pasa en una universidad española, y dice eso porque, y me costó mucho trabajo conseguir los documentos que están incluidos en el cuaderno de campo. De hecho, veremos alguno de esos números de la revista Falange de Fuerza Nueva, digamos que de los más radicales del franquismo. Organizaron una campaña mediática, incluso llegaron a publicar un manifiesto contra la parapsicología en la universidad, porque creían que llevar la parapsicología a la universidad iba a meter, de hecho lo dicen así en los documentos que conseguí localizar, iba a meter a su hermana a la masonería, y que eso iba a atentar contra la Santa Madre Iglesia, iba a confundir a la juventud franquista, claro. Entonces Argumosa tuvo que aguantar una campaña feroz de acoso y derribo en los medios. De hecho, hubo un intercambio que también reproduzco de cartas al director, de artículos y contraartículos en los medios, porque tachaban a la parapsicología de algo satánico, de algo anticlerical, cuando no tiene nada que ver. Es que la parapsicología no tiene nada que ver con las creencias religiosas, es ciencia, es la aplicación del método científico a la investigación de las capacidades psíquicas, nada más. Y esa caza de brujas que se desató con esa primera presencia de la parapsicología en una universidad española, cuando ya llega la transición a la democracia, digamos que el relevo de Falange y de Fuerza Nueva y de estas hordas tardofranquistas, de estos nostálgicos de la dictadura, la toma el movimiento escéptico organizado, que organiza toda una serie. No ha habido una iniciativa universitaria sobre parapsicología en España que no haya tenido que aguantar y hablo por experiencia. Porque y no universitaria también, porque yo me acuerdo que en mi pueblo organizamos unas jornadas en el ayuntamiento y nos escribió la carta de rigor el círculo escéptico. Claro, tanto el círculo escéptico como la alternativa racional a la pseudociencia, bueno, el MEO, el movimiento escéptico organizado, han hecho campañas que han terminado incluso en juicios, que han perdido. Esto es muy interesante. Cuando se organiza, por ejemplo, recuerdo un caso en Murcia, que se organizan unas jornadas y salen estos energúmenos, esta panda de flipaos, diciendo que eso era fraude, que era charlatanería, que era llevar la brujería y la superstición a la universidad. Lo mismo que decía Falange y Fuerza Nueva en tiempos de Franco, que es curioso también, ¿no? Y claro, acusando de fraude a Rafa Campillo, y Rafa Campillo no se cortó un pelo y denunció al profesor que estaba iniciando esa campaña y le ganó. Hay varias sentencias judiciales que yo reproduzco también en el cuaderno, donde pierden
y tienen que pagar. El caso de Game tuvo que pagarle 6.000 euros a JJ Benítez, que eso es donde tenemos el récord por ahora. Pero es por eso cuando digo que es heroico que un catedrático o que un claustro de la universidad se atreva a llevar la parapsicología al ámbito académico, a mí me parece heroico porque van a tener que enfrentarse a todos estos conservadores, a todos estos ultras, que como no tienen ni idea de lo que es la parapsicología, se creen que es el espiritismo, o que es la brujería, la masonería. Ya ves tú qué coño tiene que ver la parapsicología con la masonería. Bueno, es que si partiéramos de esa base, Manu, negacionista casi, no se estudiaría nada. No se estudiaría ni la antropología de la religión, ni los sistemas de creencias, ni la variedad de experiencias religiosas, ni nada. Y además es que creo que hay mucha confusión con el tema de lo que es la parapsicología, que en realidad no deja de ser, como vamos a ver, el estudio serio, una rama de la psicología, porque al final lo que importa es la experiencia de la persona, y eso no tiene nada de superchería, ni de brujería, ni nada de eso, ¿no? Entonces, para los que nos estén escuchando, ¿qué es en realidad la parapsicología? ¿A qué se dedica? Pues mira, hay una definición, hay varias definiciones, incluso en el ámbito académico, pero a mí me gusta mucho la definición que hace la Parapsychological Association, que suena un poco rara. Te la voy a leer textualmente y luego la traduzco, aunque está en castellano, yo te la voy a leer y luego la traduzco. Dice la PA que la parapsicología es la ciencia que estudia aparentes anomalías del comportamiento y la experiencia que existe junto o al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos que dan cuenta del flujo de información e influencia entre organismo y entorno y entre organismo y organismo. Y ahora lo traduzco. ¡Ay, Cristiano! Ya no pensaba que íbamos a usar el nivel C2 de inglés de Manu y luego le iba a decir... No, lo ha dicho en español y ahora lo va a decir en cristiano. Exacto. Es ciencia. Eso lo tenemos claro, que estudia las anomalías, y esta palabra deberíamos tatuarla, anomalías. No hablamos de cosas sobrenaturales, hablamos de la excepción de la regla. Igual, yo siempre pongo el ejemplo de la polidactia, por ejemplo. La polidactia son personas que tienen 6 dedos en una mano o en un pie. No es algo sobrenatural, es una anomalía genética, es una formación, como los gorilas albinos. Hay muy pocos gorilas albinos, pero existen los gorilas albinos y no es algo sobrenatural, es una anomalía. Y hay muchas cosas, luego supongo que las iremos comentando, que durante mucho tiempo se consideraron paranormales, pero a medida que ha avanzado nuestro conocimiento científico, hoy ya sabemos que no son paranormales. Exacto. Ya las hemos quitado. Y es lo que pasará un día con la telepatía, con la clarividencia, con la precognición, incluso con la PK. Bueno, anomalías del comportamiento y la experiencia, junto con los mecanismos explicativos que dan cuenta del flujo de información. Cuando hablamos de flujo de información, hablamos de la ESP, en este contexto, de la percepción extrasensorial, es decir, percibir información por canales que no están en los 5 sentidos tradicionales, o influencia, aquí hablaríamos de la PK, de la psicoquinesis, es decir, una influencia de la mente entre organismo y entorno, es decir, la PK o micro PK o psicoquinesis tradicional, o entre organismo y organismo. Y cuando hablamos de organismo y organismo, la parapsicología no se circunscribe a la relación entre humanos, por ejemplo, telepatía de una madre con su hijo, sino a todo lo que tiene que ver con la psi en irracionales o incluso en vegetales, porque también existe toda una casuística y un montón de estudios y fenómenos como la fitometarquia, fitometanatosis, etcétera, en los que hay una interrelación entre la mente humana y mentes u organismos no humanos, tanto animales como vegetales. O sea que la definición de la PA, aunque suene muy engorrosa, porque parece que a los científicos tienen que hablar raro para parecer más serios, ¿no? Cuanto más raro hablen, parece más serio todo. Lenguaje abrupto. Eso es porque no han leído a Julia Kristeva, si no ya... Por ejemplo, pero que en el fondo es una definición perfecta, muy clara, muy concreta, de lo que es... Lenguaje académico, pero sí, claro. Sí, había otra definición
que a mí me gustaba mucho de Juan Carlos Hernández Cárrica, que lo veremos aquí en algunas fotos, que era el jefe del Departamento de Investigación del CEPE, que lideró la investigación del caso de Mónica Nieto, que es un caso espectacular y alucinante. Ahora vamos a hablar de eso. Juan Carlos, que falleció muy jovencito, por desgracia, muy joven, y era un genio, era el que construía los aparatos que se utilizaron en el caso de Mónica al principio. Decía que la parapsicología es un antónimo del espiritismo, porque la parapsicología no estudia el más allá, estudia el más acá. Eso y a me mí encanta. Es maravilloso, porque hay mucha confusión a nivel popular. Sí. La gente piensa que los parapsicólogos buscan fantasmas o hacen psicofonías para hablar con los muertos. La parapsicología no contempla, no es que la niegue, pero no entra dentro del ámbito de estudio de la parapsicología lo relacionado con el más allá, como no entra dentro de la fontanería. La fontanería no niega el más allá, la fontanería arregla cañerías, no se mete si hay un más allá o no hay un más allá. Y la parapsicología es exactamente igual, como decía Juan Carlos, estudia el más acá. Y nuestra mente... Es que al investigador sí, de fenómenos de percepción extrasensorial o todas estas cosas, no le interesa el fantasma, le interesa la persona que ve el fantasma. Es la persona a la que le interesa la experiencia, no el fantasma. Le da igual si el fantasma existió o no, no le preocupa eso. O sea, es un poco también como no sé, como cuando estudias un sistema de creencias o te están contando la tribu de indígenas, tal, su ritual chamánico de no sé qué. A ti lo que te interesa es la experiencia chamánica. No si hay espíritus o no hay espíritus, ¿no? Entonces, lo interesante es la experiencia. Oye, Manu, y dentro de lo que son estas anomalías, ¿cuáles son estas anomalías que existen y que se han investigado? ¿Y cuáles serían los casos más prominentes? Yo sé que en España tenemos uno brutal y que nos lo vas a contar. Bueno, de hecho tenemos varios. La verdad es que hemos tenido varios casos espectaculares, muy bien estudiados durante muchos años, pero que en comparación con todos los casos espontáneos que nos llegan, que son el 99,9%, es decir, alguien que ha tenido una intuición, alguien que ha tenido un presentimiento, alguien que cree que en su casa hay un poltergeist, eso no lo puedes llevar al laboratorio. Los casos espontáneos no los puedes llevar al laboratorio. Lo que puedes llevar al laboratorio es a una persona que replique en condiciones de control esos fenómenos, o puedes desarrollar protocolos para repetir en condiciones de control un fenómeno determinado. Y, por ejemplo, en este cuaderno de campo, al final, incluyo un apéndice con enlaces a miles, y no estoy exagerando, miles de papers científicos publicados en revistas de impacto, de revisión por pares en todo el mundo, tesis universitarias, tesis doctorales, tesinas de fin de carrera, que se han realizado sobre parapsicología en todas las universidades del mundo. Yo creo que es un repositorio brutal, inédito, de que te permite consultar todas esas bases de datos, y sobre todo lo que más se ha replicado, porque es muy fácil, es la percepción extrasensorial en estado Ganfield. Esto es lo que más se ha realizado, se ha replicado, contrarreplicado. Ya se están haciendo metaanálisis. O sea, no es ya que un investigador, por ejemplo, Alex Escola hace muy poquito publicó un paper en una revista de revisión por pares replicando los estudios que había hecho la CIA en los años 70, ¿no? Pero no te hablo de un estudio, te hablo de metaanálisis de miles de estudios publicados. Pues es brutal el volumen de información. Lo que pasa es que, como ocurre en el ámbito académico, son tan aburridos. Datos, estadística, ecuaciones, matemáticas, derivaciones. Claro que no es rentable. Esto no lo vas a ver en cuarto milenio porque es aburrido. No, claro, es un paper. Si ves los papers de estudios sobre mediumnidad de Julie Bessel y Gary Schwartz, es eso, es dato, tabla, métricas, interpretación, estadística, no sé qué. Pero es que eso es un estudio científico, como tiene que ser, ¿no? Para hallar claro, los valores significativos. Lo que a mí me parece brutal de estos metaanálisis es que llegan a la conclusión de que la SP, la percepción extrasensorial, no es que esté demostrada, requete demostrada, archi demostrada, es que los metaanálisis apuntan en estas pruebas de laboratorio con miles de experimentos repetidos una y otra vez, sobre todo en estado Ganfield, que es un estado de privación sensorial. Parcial.
Se han hecho experimentos con privación total sensorial, pero claro, eso es mucho más caro. Una cámara de privación sensorial es carísima y eso no todos los investigadores se lo pueden pagar. Lo tienen, exacto. Claro, no hay mucho presupuesto, pero el estado Ganfield es muy facilito de hacer. Yo he hecho un mogollón de pruebas con Ganfield porque cogías una pelotita de ping-pong que te compras en un chino por 50 céntimos, la cerrabas por la mitad, se la ponías con celo en los ojos a la persona con un esparadrapo, una bombilla roja que te cuesta también €1, en una lámpara, unos auriculares con rumor blanco, que eso lo conectábamos a una radio en la que no hubiera emisora, entonces oye el ruido ese aburrido, y con eso ya anulabas el sentido de la vista y el sentido del oído, que son los que más ruido generan a nivel sensorial. Relajabas a la persona y empezabas a hacer experimentos. Y esto se ha hecho desde los años 50 con muy buenos resultados. Ahora ya existen paquetes informáticos. Claro. Nosotros lo hacíamos casi siempre con las cartas Zener, que son las más arquetípicas, son 5 símbolos que se han convertido un poco en el logotipo de la parapsicología científica de la Universidad de Granada. Hoy, a fecha de hoy, en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Granada, Óscar Iborra, que tuvo muchos enfrentamientos con el movimiento escéptico cuando él montó el laboratorio de parapsicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, cogió unas cartas Zener, hizo unas ampliaciones enormes y las puso en la puerta para que todo el mundo supiera, hey, aquí hacemos parapsicología y si no te gusta, échale azúcar, porque aquí lo que sale... Además, claro, estudios de telepatía se están realizando muchos y actuales y muy recientes todavía, o sea, es que, pero porque hay indicios, ¿no? Incluso de... que ya están llegando incluso a definir atributos importantes como si hay una relación, si es entre un marido y una mujer, si hay mucha confianza, la telepatía funciona mejor, quién es el receptor, quién es el emisor, ¿no? Incluso a nivel de la física cuántica y molecular se están haciendo ya cosas extraordinarias. O sea, se sigue estudiando, no es una cosa que Manuel nos esté diciendo que esto se estudiaba en los años 70 y 80 y 90. No, es que esto sigue vigente, ¿verdad? Claro, con la parapsicología ocurre un poco lo mismo que ocurre con la física. En el mundo de la física, te hablo del año 2024, hay un conflicto enorme entre la física teórica, entre la física de Einstein, la física de Newton y la física cuántica. Uh-huh. Y todos los físicos están buscando desesperadamente una teoría unificadora. Esto es lo que le falta a la parapsicología también, una teoría unificadora. Sabemos que hay fenómenos, sabemos que se producen, pero no sabemos cómo. No tenemos todavía la piedra filosofal y es exactamente lo mismo que ocurre en el campo de la física. Por eso se sigue investigando. El problema que tenemos nosotros con relación a la física es que hay mucho ruido social. Lo que otros investigadores académicos, otros profesores de universidad que han hecho sus tesis sobre parapsicología, definen como la parapsicología de entretenimiento, que a mí me parece un término maravilloso. Hay una parapsicología de entretenimiento que es la que conoce el público a nivel social, claro, que es la Lola, Paco Porras, Aramis Fuster, que se presentan a sí mismos como parapsicólogos. Claro, eso hace mucho daño porque crea una imagen pervertida de lo que es la parapsicología. Sí, también el periodismo de misterio, ese tipo de enfoques desde la época de Charles Fort y tal, que es como más divulgativo y que su objetivo es como causar sorpresa y que la gente se pregunte cosas y tal, no tiene nada que ver con el ámbito de la investigación. Y has dicho una cosa muy importante, Manu, pero aquí hay que hacer un matiz, porque no es un demérito. Has dicho, todavía no sabemos en parapsicología, también nos falta, sabemos que se produce tal, ¿no? En la observación, los resultados nos indican tal, pero no sabemos cómo. Pero es que eso no es un demérito, porque hay disciplinas científicas con las que nosotros no podemos investigar, por ejemplo, la astronomía o el bosón de Higgs. Fíjate, desde que Higgs teorizó con eso hasta que se puso a demostrar que existía la huella, atención, porque no han visto el bosón, ¿vale? Pero digamos, en astronomía hay cosas con las que nosotros no podemos experimentar. Nosotros sabemos que el Sol tiene ciclos de 11 años, de mayor actividad, menor actividad, mayor actividad, menor actividad. Esos ciclos no son iguales entre sí, hay unos que son de mucha más actividad y otros de menor, o sea, tampoco son parejos. Sabemos que esos ciclos de actividad solar, que el Sol tiene cada 11 años, va cambiando, mayor, menor, tienen un efecto en el clima del planeta Tierra.
pero ningún astrónomo se ha atrevido a decir, eso es por las, ¿no? Por estos ciclos solares. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo. Y como no se puede describir ni se puede experimentar con eso, o sea, nadie ha podido describir cómo sucede eso. Porque los ciclos de mayor o menor actividad solar influyen en el clima de la Tierra. Pues para la psicología, como tú dices, en muchas cosas con las que no podemos experimentar, hacer un experimento así a lo bruto, sino basándonos en observaciones, pasa lo mismo. Pero bueno, a mí me gustaría que nos contaras ya el caso de Mónica Nieto. Que nos explicaras esto, porque a mí, y lo tenemos en España además, o sea, solo hemos tenido en España. Y en España, no en Estados Unidos, no es Uri Geller, que también está por ahí. No, es made in Spain, un caso ibérico. Sí, este caso surge en 1987. Yo además tuve la inmensa suerte de estar en el lugar apropiado en el momento oportuno, porque yo a partir de ese año 87, por una experiencia personal que tuve con Javier Sierra en la montaña de Montserrat, digamos que ya me eché de cabeza a la piscina como un psicótico, absolutamente. Me asocié a todos los grupos de investigación que había en España, me metí en todos. Tengo una colección de carnés espectacular, que podrían papelar una pared con los carnés de todos los grupos que había. Y uno de los grupos a los que me afilié era el CEPEX, que era un grupo pequeño, un grupo minoritario de Extremadura, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, el CEPEX, que eran pues, media docena de personas, nada más, que editaban su pequeño boletín, y yo me hice miembro del CEPEX. Y cuando aparece el caso de Mónica Nieto, yo ya era miembro de CEPEX. Por eso digo que tuve la inmensa suerte de pillarlo desde el principio. El caso de Mónica surge de una forma totalmente casual, porque la hija de Pedro Criado, uno de los miembros del CEPEX, un día llega a casa y le dice a su padre, papá, que en mi cole hay una niña que hace cosas de esas raras que a ti te gustan. ¿Cómo cosas raras? ¿Qué cosas raras hace la niña? Sí, que dobla cucharas y tal. ¿Cómo va a doblar cucharas? Que sí, de verdad, que ella se concentra y dobla cucharas ahí en el recreo como un juego. Venga, ¿qué me estás contando? Entonces Pedro tiene la iniciativa de irse a casa de la familia Nieto Tejada y se presenta ante la madre, Teresa, y le dice, mire, que yo soy el padre aquí de esta niña, que es compañera de su hija, y me dice que su hija hace cosas raras de las que me gustan a mí. Entonces la madre, que siempre fue muy colaboradora, al padre no le hacía mucha gracia, pero Teresa sí siempre fue muy colaboradora con nosotros, le dijo a Mónica, ven niña, ven para acá, ala, dóblale algo aquí al señor. Y entonces fue así, si es que ocurrió así. Mónica, o sea, la familia son 3 hermanos, Mónica es la mayor, luego tiene una hermana y un hermano más pequeño. Ellos no tenían ninguna capacidad, pero toda esta historia había surgido 10 años antes. En aquel momento Mónica tenía 14 años, ¿eh? Okay. 10 años antes, un día escuchando la radio, como a Teresa le gustaba todo este mundillo del misterio y de lo paranormal, escuchó en la radio a un tipo que me costó mucho tiempo localizar, pero al final también lo localicé, que había visto aquella demostración que había hecho Uri Geller en el programa de José María Íñigo en el año 73 o 74, creo recordar, y se dedicaba a ir a programas de radio en España explicando cómo tenían que hacer los oyentes para intentar doblar una cuchara con el poder de su mente. Digamos que un día la madre de Mónica de casualidad pilló ese programa, cogió a sus 3 hijos, les dio una cuchara a cada uno, ¡hala! Venga, a hacer lo que dice este señor. Y el de Mónica se dobló. Eso decía ella, que el de Mónica se dobló. Los otros no, pero el de Mónica sí. Y a partir de ese momento quedó como una anécdota familiar que de vez en cuando, pues en las reuniones familiares, pues había un niño que cantaba muy bien y que le decía, toca las palmas, niño, otro que contaba chistes y Mónica doblaba cucharas, pero sin más trascendencia, como una cosa anecdótica, ¿no? Y siempre en el ámbito familiar. Así es como nos llega el conocimiento del caso. Cuando Pedro sale de casa de la familia Nieto, estaba con un subidón. Claro, inmediatamente llama a Rafael Rivera, que era el presidente del CEPEX, y a Juan Carlos Hernández Cárca, le dice, oye, tenéis que venir a ver esto, porque yo no sé si me están tomando el pelo, no sé si es que esta niña es maga, o qué demonios es esto, pero tenéis que venir a ver esto. Y ya cuando ellos ven eso, se encuentran con una anomalía, con una psíquica espectacular, y comienza una investigación, Mado, que duró 4 años.
Durante 4 años le hicimos a la pobre niña todas las perrerías que te puedas imaginar, porque a Mónica esto no le gustaba, no le interesaba la parapsicología. Claro, ella era una nena y quería jugar. Claro, Doblar cucharas era como, bueno, ya, venga niña, toca el piano. Estaba ya hasta las pelotas, ¿no? exactamente, que ella quería ir a la discoteca, ella quería salir con sus amigas. Entonces yo he llegado a estar, personalmente he llegado a estar sentado en el salón de su casa 10 horas con la pobre niña ahí, dale que te pego, que estabas ya, además recuerdo que en un momento determinado, claro, tú imagínate que eres una cría de 14 años, que tu madre te sienta en el sofá del salón y que tienes a tu alrededor a un montón de señores con cara de sátiros mirándote fijamente, a ver si la niña, con cámaras, haciéndote fotos, grabándote, a ver si la niña dobla o no dobla la puñetera cuchara. Claro. Pero aprendimos tanto en esos 4 años, aprendimos tanto sobre cómo funciona todo esto, porque es que te podría contar mogollón de anécdotas, porque... Cuenta. Pues mira, por ejemplo, Mónica al principio solo doblaba cucharas, le dabas un tenedor y no era capaz. Pero vamos a ver, niña, si es el mismo material, pero ¿cómo no vas a poder? No, porque a mí mi madre el primer día me dio una cuchara, me dijo, tú imagínate la cuchara, y yo lo que me imagino es la cuchara. Yo no puedo doblar un tenedor. Pero ¿cómo no vas a poder? Hasta que un día a Pedro precisamente se le ocurrió la genial idea de coger una cuchara pegada a un tenedor y decirle, bueno, dobla solo la cuchara, y al doblarse la cuchara se dobla el tenedor. A partir de ese momento Mónica ya podía doblar tenedores. Son los condicionamientos, los propios autocondicionamientos del psíquico, de la mente humana. El poder de la mente. A partir de ahí se crea una comisión, digamos, claro, porque aquello le queda grande al CEPES. Claro. Y aquí también hay que entender la cara B de esta historia. Ya te digo que yo aprendí un huevo con este caso, aprendí muchísimo. Porque la parapsicología, como la física, como la antropología, como la química, como la astronomía, la hacen personas. Y esas personas tienen sus virtudes y tienen sus miserias. Claro, el CEPES era un grupo de investigación local, pequeño, al que acaba de tocarle el euromillón. Y cuando a ti te toca el euromillón, ¿qué haces? ¿Lo compartes? ¿Te pones a regalar ahí participaciones? No, te lo quedas. Entonces, si este caso al principio hubiese caído en manos de la universidad. Exactamente. Bueno, ellos lo intentaron, Intentaron, de hecho, se fueron a ver al... Claro, no querían perder el control de la investigación para no quedarse fuera, pero llegaron a ir a ver al... Y este es otro tema muy importante. Al presidente de la Junta de Extremadura para decirle, tenemos aquí una mina de oro, hemos localizado a una chica con es como si hubiéramos encontrado a Amadeus Mozart, oiga. No sé, a Superman, sí, claro, con poderes, o sea, una niña con poderes, porque esto es solo el principio de lo que nos está contando Manu de esta niña. Atención que en esos 4 años pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, sí. Y efectivamente, como buen político, el presidente de la Junta de Extremadura dijo, sí, esto hay que apoyarlo, viva Extremadura, viva Cáceres, contáis con todo nuestro apoyo. Ahora, esto de dar un duro para investigar, una peseta, todavía eran pesetas, nada. Con lo cual, toda la investigación la tuvimos que pagar nosotros. O sea, cuando ya se acabó la cubertería, yo todavía tengo algún tenedor que me llevé, cuando ya se le acabó la cubertería a la familia, claro, había que comprar tenedores y cucharas y esto, ¿no? Claro. Luego ya cuando se suma Alfredo Bonavida Estupiña, el doctor Bonavida, en mi opinión, es el mayor científico, o sea, el científico de mayor currículum académico en la historia de la ciencia española, después de... ¿cómo se llama? Se me ha ido, jolín. Bueno, uno que fue premio Nobel, caray, que también se dedicó a la psicología. Bueno, el mayor científico... ¿Ramón y Cajal? Ramón y Cajal, el mayor científico dedicado a la parapsicología. Y Bonavida estuvo desde el principio. Bonavida era el que, también podemos ver algún vídeo, con los vacuómetros que él diseñaba, con láminas de metal metidas dentro de un tubo de ensayo, al que primero microfotografiaba con lacre, o sea, lo lacraba, hacía una fotografía con microscopio para que nadie pudiese decir que ese precinto se había roto y se había vuelto a precintar. Estamos viendo todo eso, Explícanos un momento en qué ha consistido, cómo se le ocurrió y con qué objetivo. ¿Y qué pasó, o sea, con eso? Esos vacuómetros, esa especie de reloj que está encima del tubo de... ¿Vacuómetro? ¿Qué es un vacuómetro?
El vacuómetro mide la presión dentro del recipiente, dentro de ese tubo de ensayo, para eliminar cualquier posibilidad de que se hubiese conseguido la torsión ejerciendo una fuerza física, que ya es absurdo, porque coño, está en un tubo de ensayo lacrado, no se puede, pero a mayores. Pero es que luego ya se le fue la pinza. Alfredo ya al final metía un tubo de ensayo con la lámina de metal, perdón, dentro de un segundo tubo de ensayo y dentro de un tercer tubo de ensayo. O sea, que era... El triple ciego ya. Claro, era absolutamente imposible que eso se manipulase, porque fueron 4 años, en 4 años fuimos aprendiendo sobre la marcha. ¿Pero qué hacía Mónica con esos tubos de ensayo? O sea, ¿cuál era el objetivo? Primero comienza, el doblaje de metales comienza con contacto. Ella cogía una cuchara, pues como Uri Geller, tomaba la cuchara, la iba acariciando y eso se doblaba. Eso lo he visto yo con mis ojos. Ok. También lo he visto con Geller, porque también he tenido la oportunidad de trabajar con Geller en varias ocasiones. Cierto. Pero bueno, luego ella tenía esas barreras, esos condicionantes mentales tan absurdos como que ella podía doblar una cuchara pero no un tenedor hasta que dobla el tenedor. O, por ejemplo, que fue también muy divertido, ella doblaba aluminio, doblaba estaño, doblaba hierro, doblaba cualquier cosa, menos el acero. Porque claro, Superman es el hombre de acero y a Superman no se le puede hacer nada. ¿Cómo vas a doblar el acero? Hasta que un día, creo que también fue Pedro, que era el más creativo, le dio una lámina de hierro o de aluminio, no recuerdo. No, perdón, le dio una lámina de acero diciendo que era hierro o aluminio y cuando la dobló le dijo, ¿ves cómo puedes? Esto era acero. Ni Superman ni Oscar. O sea que la investigación fue escalando de nivel. Primero ella doblaba las cucharitas, doblaba cucharitas tocándolas, luego logró doblar tenedores con una especie de subterfugio de efecto placebo, solo doblaba una serie de metales, ella dice que acero no puede, la engañan, le dice que eso es acero y ese también lo dobla, o sea, va escalando de nivel y llegáis a lo más perverso y maquiavélico de todo, que es quitarle el contacto y meterlo dentro de un tubo, dentro de otro tubo, dentro de otro tubo para mayor dificultad, el triple salto mortal, y le decís que doble. Exactamente, eso fue espectacular. Cuando ella consigue hacer el doblaje sin contacto físico, ahí ya se te caen los huevos al suelo. Eso es mucho más espectacular. Y entonces, pero claro, yo lo que quiero subrayar es que hay un grupo de investigadores civiles que se encuentran con la gallina de los huevos de oro, que se encuentran con un prodigio, que les ha tocado el euromillón y que nunca se habían enfrentado a algo parecido. Entonces vas sobre la marcha improvisando. Por ejemplo, un día recuerdo que ya habíamos hecho un montón de cosas y entonces dice Rafael Rivera, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más podemos hacer? Joder, porque estamos viendo que lo hace. Que lo haga ante notario. Vamos a contratar un notario. Claro, el notario hay que pagarlo, ¿no? Claro, pues el notario no es una ONG. El notario levanta acta, pero es un profesional, hay que pagarlo. Y eso lo tenemos que pagar nosotros. Porque esta es otra cosa que la gente no entiende. Que la investigación cuesta mucha pasta. Sí, cuesta, sí. Y los viajes y de todo. O sea, sí. Yo cada vez que me iba de La Coruña a Cáceres, a mí nadie me pagaba el tren. Me lo tenía que... Sí. Mira que yo iba a la ventanilla de Renfe y decía, no, mira, a ver si me lo da gratis, que yo estoy investigando fenómenos paranormales, no le importa... No, que hay que apuchinar. Y el notario también. Y hay 2 actas notariales, Mado, que también las podemos ver. Ah, sí, mira, en pantalla las vamos a ir proyectando. Esas son las actas notariales. Las están viendo ustedes ahora mismo en pantalla, quienes nos estén viendo en el canal de YouTube y si nos están siguiendo en el podcast, en iVoox, también colgamos ahí el vídeo en comunidad y todo el contenido adicional en la sección de comunidad. Estos documentos son únicos en la historia de la parapsicología, porque tenemos un acta notarial, hay 2. La primera es sobre la primera fase de la investigación, que es la referente a la PK, a la psicoquinesis, que es cuando se contrata al pobre notario de Cáceres, se le lleva a casa de, creo que fue en casa de Mónica o en casa de Rafa, no me acuerdo ahora. Y entonces se le dice, bueno, usted levante acta, pero yo levanto acta de una hipoteca, no sé, de una compra a un piso, pero ¿esto qué es? No, pues usted va a ver aquí algo y usted tiene que levantar acta de lo que vea. Claro, y el pobre notario, el documento es divertidísimo porque dice, este notario no entiende qué cojones está pasando, pero a 2 metros de distancia esta niña está doblando una lámina de metal metida en un tubo que está dentro de otro tubo y que está dentro de otro tubo.
y levanta acta de lo que él está viendo. Luego hay una segunda acta que luego ya comentaremos, ¿no? Después de lo del notario, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más podemos hacer? Tenemos todo el trabajo de Bonavida. Recuerdo que Argumosa, mucha gente fue a Cáceres a participar en la investigación. Y entonces resulta que la compañera, en aquel momento, la pareja de Rafael Rivera, era ATS y trabajaba en el hospital de Cáceres. Y ella consiguió convencer, que eso ya era un paso más y fue fundamental, al jefe del departamento de neurología del hospital para que back the face, sin cobrarnos, sí, por la cara, gratis, poder irnos una tarde-noche a llevar a Mónica, meterla en el electroencefalógrafo, el electromiómetro que te mete los electrodos, te los clava bajo la piel. Claro, que la pobre niña decía, joder, pero que esto duele. Ya, niña, todo por la ciencia, sacrifícate. O sea, que esto también quiero resaltar, lo que Mónica durante 4 años aguantó lo que no tenía por qué aguantar, porque a ella esto no le interesaba un carajo. Pero ella era menor de edad, de los 14 a los 18, porque a los 18 ya dijo, ahí os quedáis, pero durante 4 años ella hizo lo que le decía la madre, y la madre, gracias a Dios, hacía lo que le decíamos nosotros, ¿no? Esa fue la ventaja. Poder meter a Mónica... Esto es un caso, o sea, quiero que la gente sea consciente de lo que estás diciendo, Manu. Esto es un caso particular, único, aislado, un oasis dentro de lo que es la investigación de fenómenos ESP o fenómenos sí. O sea, las circunstancias que se dieron, que rodearon, las capacidades que tenía esta niña, que no son fáciles de encontrar, y lo que pudisteis hacer, o sea, a mí no me vienen a la mente otros casos en los anales de la historia. En España, desde luego, no. En España, desde luego, no. Hay casos, por ejemplo, en la Rusia soviética, como Nina Kulayina, que... Sí, pero esos tienen era como que, bueno, se lo están inventando para competir con los estudios ¿sabes? O sea, y bueno, vale, pero siempre ha habido ahí como una cara B, ¿vale? Que ha puesto en duda ese tipo de investigaciones. Pero que no había ningún interés por parte de la niña, o sea... Yo creo que lo importante de este caso es todo lo que quedó, porque el poder someter a Mónica al electrocardiógrafo, al electromiómetro, al electroencefalógrafo, todos esos registros están. De hecho, yo incluyo un montón para los académicos que le gustan las cifras, los datos aburridos y tal, esto está lleno, porque ahí, como yo no soy neurólogo, yo no sé interpretarlos, pero resulta que ha habido lectores de este libro, que esto es lo mejor, que se han puesto en contacto conmigo, pero te hablo gente del CSIC, del Consejo Superior de Investigación. De Investigaciones Científicas, que no es cualquier cosa. No, te hablo de profesores de universidad que han leído el libro porque decían que ellos tenían curiosidad, que les daba miedo que les encasillasen con lo de la parapsicología, entonces que era como el porno, que lo veían a escondidas, lo de la parapsicología, que no vaya a ser que me metan un fregado. Claro, que han flipado al ver todo esto, y a mí me han dado pistas sobre estos datos, cosas alucinantes, como por ejemplo, que pudimos contrastar cuando metimos a Mónica en el hospital, porque yo recuerdo que un día, por ejemplo, me decía, claro, tú piensas que en aquella época yo era el que tenía por edad, el que estaba más cerca de Mónica, yo era un crío, pero Mónica tenía jovencillo. Un poco más, y luego Argumosa, en Bonavida, unos vejestorios, joder. Entonces, yo con Mónica siempre tuve, y lo sigo teniendo a fecha de hoy, muy buen rollo. De hecho, soy el único que sigue en contacto con ella después de tantos años, porque teníamos muy buen feeling, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un día Mónica me dice, joder, mano, hostia, es que yo noto que me queman las manos, que cuando se produce esto, noto que como que me sube la temperatura, y eso se midió. Y subía hasta 2 grados la temperatura de sus manos. O sea, esto es empírico, esto es objetivo. Sí. Un termómetro. No es una percepción subjetiva que dije, porque yo pensaba, bueno, a ver, esta niña se sugestiona, se creerá que es como Iron Man, que saca fuego por las manos cuando produce el fenómeno. No, es que subía la temperatura. Y todos estos datos empíricos, objetivos, están recogidos en esas gráficas y en esos estudios que se hicieron a nivel objetivo, a nivel empírico con el instrumental. Y probablemente gente que sepa más que yo va a poder sacar conclusiones
De hecho, el otro día me hacían unos comentarios súper interesantes sobre cómo podrían afectar los glóbulos blancos que aparecen reflejados en esas gráficas al fenómeno. O sea que es como cuando en el campo de la ciencia, o sea, constantemente se están publicando papers. Hace poquito comentábamos en La Rosa, en la tertulia de La Rosa, un descubrimiento que hicieron unos investigadores de la Universidad de Santiago sobre unos cráneos que llevaban décadas tirados ahí en un museo. Ah, sí. Se pudieron analizar ahora, o todos los datos que se están estudiando en la física teórica, que son millones y millones de datos recogidos por los telescopios y los radiotelescopios, y luego hay científicos que durante años están analizando esos datos y sacando conclusiones y descubrimientos. Sí, o un legajo por ahí perdido en el archivo de Indias del siglo no sé qué, que nadie ha leído todavía, que están todavía por leer la mayoría, y de repente dices, ostras, mira, y haces un descubrimiento histórico. Claro, exactamente, pues esto es exactamente. Casos como estos nos dan un volumen de datos que luego podemos estar analizando durante años, ¿no? Claro. Pero el problema es que no hay muchos casos como este y que además tuvimos la suerte de tener a nuestra disposición no 1 ni 2, hasta 4 años trabajando con ellos. Pero una investigación que vosotros hicisteis con las garritas, porque mucha gente estará pensando, bueno, pero no es una investigación universitaria, no hubo no sé qué controlado. No sé. Bueno, sí, o sea, lo hicisteis con todo el rigor del que fuisteis capaz, invirtiendo en esa investigación, en instrumental, a veces incluso desarrollando instrumental específico para someterla a estas pruebas, llevándola, como tú dices, pues aunque fuera pidiendo favores, ¿no? Pero para hacer unas pruebas, unos electros, qué es lo que estaba pasando en su cerebro, qué es lo que no estaba pasando, si le subía o no le subía la temperatura. ¿Y a dónde llega esta investigación? O sea, ¿qué hacéis con esa patata caliente? O sea, cuando veis que esto sube de escalón y que la niña efectivamente tiene... La adolescente, ya tenía 14 años, me imagino que fue hasta los 18 que ya dijo, soy mayor de edad o vais a tomar por culo. Pues no, y además es muy triste el desenlace. Yo nunca lo había contado, pero como yo en los cuadernos de campo es mi legado, yo lo cuento todo. Y sé que se enfada mucha gente, se cabrea todo el mundo, me la pela. Yo quiero que quede esa información y yo nunca había contado lo que ocurrió después. Y lo que ocurrió después es que hay una primera fase que dura 2 años, que es la investigación de la PK. Después, PK, para que la gente que no esté familiarizada, yo sé que mucha gente lo sabe, pero ¿qué? La primera fase es PK, que se centra en la psicoquinesis, en la psicoquinesis de la mente sobre la materia, lo del doblaje de metales y demás. Luego empieza la segunda parte, porque nos preguntábamos si esta niña tiene esa capacidad tan espectacular. Vamos a ver si con la percepción extrasensorial también tiene habilidades. Y comienza la segunda fase, que fueron otros 2 años, de estudio de la SP. Comienza, repito, estamos en los años 80. En aquella época todos hacíamos las pruebas con las barajas Zener, que era un mazo de cartas, que es una cosa aburrida, tediosa, un coñazo, que la primera, la segunda tirada, pues te hace gracia, que pero cuando llevas 3.000 pruebas, estás hasta las narices ya de las puñetas. De tanta carta, sí, claro. Y ahí, por ejemplo, Juan Carlos Hernández Carrica, precisamente para evitar suspicacias, diseñó el primer generador Zener aleatorio, que ya era un aparato eléctrico que en lugar de estar tú barajando las cartas y sacando, ¿y esta qué es? Un círculo, una estrella, unas ondas, un cuadrado, pues ya lo hacía con lucecitas, que parece que mola más, ¿no? Que es más divertido, y ahí ya evitas la suspicacia de la manipulación. Luego fabricó una cámara Kirlian, fabricó un generador aleatorio para las pruebas con dados. O sea, un montón de aparatitos que todos los creó él porque era un genio el tío. Y el caso, cuando ya no nos cabe ninguna duda de que estamos ante algo extraordinario, y aquí yo no estaba muy de acuerdo con eso, pero se presenta en sociedad. Luego yo tardé tiempo en saber por qué se presentaba en sociedad. Se hizo una comparecencia de Mónica con público en Cáceres. Con ella de verdad, o sea, pero con su identidad real y todo, dando su nombre. Claro, pero ahora te voy a explicar por qué. Por la maldita ambición humana. Resulta que se presenta en público y claro, todas las televisiones se la rifan. Y hay un periodo en el que Mónica aparece en distintos programas de televisión
Cuando ella aparece públicamente, esto también fue muy importante, llegan medios de todo el mundo, de Italia, de Alemania, de todos lados, porque dicen, bueno, pero eso nos da un volumen de documentación que podemos ver también, podemos ver pruebas enteras, por ejemplo, cuando sin cortes, o sea, el vídeo entero lo podemos ver cuando, por ejemplo, María Rosario Mayo, que es una actriz muy conocida de Italia, que la contrataron como presentadora de un programa así de misterio, tipo Iker Jiménez, pero en tía buena, ¿no? La Lozana andaluza. Ella fue muy famosa en la época del Destape por una película que se llama así. Seguro que nuestros padres la recuerdan perfectamente. La Lozana. Bueno, pues María Rosario Mayo se va a Cáceres porque dice, bueno, a ver si de verdad esta niña es capaz de hacer esto realmente delante de las cámaras. Y hacen unas pruebas de SP que es tan rápido porque lo que podemos ver es que Mónica, antes te decía, imagínate una niña de 14 años rodeada de un montón de señores ahí, de viejos, mirándola fijamente, y entonces ella empezó a pedirnos si podía poner música para aislarse. Y como a ella le gustaba mucho Ricky Astley y Michael Jackson, yo te juro que odiando a Rick Astley, cómo odiaba yo a Rick Astley con el Claro, es que ella tenía la edad mía, o sea, yo me acuerdo de mi amiga María José de ir al concierto de Rick Astley en Madrid con su papá, o sea, ella era de mi generación. Tú imagínate 10 horas con el puñetero Rick Astley a toda castaña allí en el salón de la casa, que acabas odiándolo profundamente al Rick Astley, que de hecho creo que todavía tengo lesiones cerebrales de aquella época. Y tú puedes ver en un vídeo sin cortes cómo María Rosario Mayo coge una carta, no recuerdo si es una carta Scener o de color, la mete en una caja, se la da a Mónica, Mónica le pide permiso para poner la música, pone la música y yo no sé si pasan 20 segundos o 30 segundos que apaga la música y le dice que cuál es la carta que está dentro de la caja. María Rosario Mayo la abre y se ve que ha acertado, ¿no? Esto no tiene cortes, hay muchos documentos así. ¿Es lo que estamos viendo, Manu, ahora mismo? Exactamente. Con lo cual, hay un montón de documentación internacional de periodistas, de reporteros, de medios extranjeros que viajaron a Cáceres y que replicaron lo mismo. Y entonces ya, para volvernos locos, se ponen... Y con esto, mira, es otra anécdota que estoy recordando que fue muy interesante. Cuando llegan los japoneses, llega un equipo de la televisión japonesa a Cáceres para ver si lo de esta niña era cierto o era una tomadura de pelo. Entonces, cuando ya se convencen de que es cierto, se vuelven a Tokio y le proponen a Mónica viajar a Tokio para hacer lo mismo que ella hacía en un plató, en un programa que era sobre niños con superdotados, era un programa dedicado a niños superdotados, pues que uno jugaba muy bien al fútbol, que otro sabía álgebra, y Mónica pues hacía sus cosas. Cucharas. Hacía sus cositas. No, en aquel caso, o sea, que lo podemos ver el vídeo de Mónica con un físico, profesor de física de la universidad. Lo estamos viendo todo ahora mismo. Explícanos qué es lo que estamos viendo. Esto es real, es que esto pasó. O sea, se llevan a Mónica a Tokio, la sientan en un plató, que ella era muy tímida, era una chica muy tímida, porque además era muy tímida, rodeada de, no sé, igual 400, 500, 600 personas de público. La sientan con un físico escéptico, de hecho se ve que cuando se coloca una lámina de metal dentro de un tubo de ensayo, el físico la coge y digamos que se asegura de que está totalmente recta. De que está dura eso, que eso no... ¿no? Antes de meterla en la varilla, se precinta y en una toma única, Mónica la dobla. Se saca la lámina, no mucho, pero la dobla, se ve la curvatura, ¿no? Luego hace una prueba también de SP, todo eso en tiempo real, en Tokio. Y claro, es muy gráfico, los japoneses no son muy expresivos, pero claro, el profesor de física de Tokio flipaba, decir que no puede ser, estoy viendo que no puede ser. ¿Cuál es la cara B de esta historia? Y a mí me da mucha rabia contar esto. Me da miedo que lo digas, porque sé que esto ya va a tomar un tinte triste. Sí, muy triste. Resulta que yo un día voy a Cáceres, como te decía, yo tenía
muy buen rollo con la familia, con toda la familia, ¿eh? Y sobre todo Mónica. Y entonces recuerdo, por ejemplo, un día que Teresa, la madre de Mónica, me dice que, bueno, pero no te vayas, quédate a comer. Y me quedo yo a comer con la familia. Y esto lo viví yo, Mado. Esto no me lo han contado. Ya. Estoy solo en el salón con Mónica, con su hermana, con su hermano y con su madre. Su padre estaba currando. Y estamos comiendo allí. Y de repente suena el timbre. Ding dong. Teresa se levanta, abre y llega un mensajero con una carta certificada que venía de Alemania. Teresa la abre, se indigna y me dice: Manuel, ¿tú te puedes creer esto? Pero mira qué poca vergüenza. Y era una carta que mandaba un tipo que te diría el nombre, no lo recuerdo, pero es un sinvergüenza, que en Alemania también hay sinvergüenzas, ¿eh? No solo en España. No, sí, claro. Porque también hay en Alemania. Pues este tío decía que era el heredero de la cátedra de parapsicología de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia, del profesor Hans Bender, sí. Y que a través de la revista Esotera, que es verdad que Esotera, la revista alemana, porque Esotera era como el más allá o año cero, pero en Alemania. Pero en Alemania. Había tenido conocimiento del caso de Mónica, que entonces le proponían un experimento científico, para lo cual le enviaban un boleto de la quiniela de la semana siguiente para ver si ella podía ponerle los resultados que iban a salir y mandárselo rápidamente con aportes debidos, ¿no? A ver si le daba la quiniela, la lotería de la semana que viene. Vamos, un aprovechado, que lo que quería era ver si ganaba la lotería, ¿no? Esa fue la primera vez que vi en qué se estaba convirtiendo el caso. Cuando vuelvo en otro viaje a Cáceres, me coge Mónica y me dice: oye, Manuel, mira, ven. Me lleva a su habitación y me dice: ¿a ti esto te parece normal? Y me enseña un folio en el que el director de esta investigación, o sea, el presidente del CEPEX, le había hecho un dibujo de una tarta y le había dicho: mira, como ahora ya vienen las televisiones, aquí puede haber dinero, pues claro, esto es como una tarta, un trocito para papá, un trocito para mamá, un trocito para ti y otro trocito para mí, que soy el que te descubre. No te puedo creer. Sí, no, y hay más. Otro viaje, por ejemplo, vuelvo... O sea, que esto literal se había convertido en la gallina de los huevos de oro, pero ya no de la investigación, ni con el espíritu del principio, sino realmente de un grupo de personas alrededor que ya, cuando se hace la presentación en sociedad y empieza a tener repercusión pública y mediática y se interesan en ella, lo que quieren es aprovecharse de ella y explotarla. Por eso te decía antes que la ciencia la hacen personas, la hacen humanos, con sus miserias y con sus virtudes. Y te podía contar más ejemplos, ¿eh? En otro viaje, por ejemplo, me encuentro allí en su casa con ¿cómo decirte? Un expositor con unos anuncios de unas medallitas, que también podemos ver la foto del expositor. Sí, todos estamos viendo todo. Me da mucha vergüenza. Esta fue una idea de un joyero de Elche, que dijo: coño, pues ya que la niña tiene esos poderes, pues vamos a vender medallas milagrosas magnetizadas por Mónica. De verdad. Con lo cual, claro, cuando Mónica cumplió 18 años, dijo: os vais a ir a tomar por saco todos. Claro. Y hizo lo más razonable que se podía hacer. Harta. Pero mira, creo que ese triste final también dice mucho de ella y de este caso y de esta investigación, porque no es una tía que digas: no, es que esta niña tenía ansias o ínfulas de hacerse famosa, de sacar provecho ella misma también de esta habilidad, esta capacidad que ella tenía y quería recorrer los platós y buscaba el aplauso, la fama, no, como otras personas que sí han hecho de eso un estilo de vida, como Uri Geller, tú también lo conoces, y otros, ¿no? Puedo decir por experiencia, porque se han puesto en contacto conmigo para intentar acceder a Mónica, desde Iker Jiménez, por supuesto, Ana Rosa Quintana, Nieves Herrero, la de Antena 3, que no me acuerdo el nombre, bueno, todos los grandes medios han intentado acceder a Mónica, y Mónica les ha dicho a todos que no. Y Mónica, cuando salió de estos temas, solo hay una excepción, que incluso lo podemos ver, porque así la vemos a fecha de hoy, hace solo unos meses,
Julio Barroso, que es un investigador extremeño, que ahora vive en Londres. Le mandamos un abrazo desde aquí, en la misma tierra de ella, de Mónica, extremeño. Él está en Londres emitiendo un programa que se llama La Luz del Misterio. Es un compañero muy querido para nosotros. Exactamente. Y Julio, cuando yo publiqué Investigación Sí, me dijo que él precisamente llevaba tiempo queriendo organizar un homenaje a la memoria de Juan Carlos Hernández Cárrica, y que si Mónica no había aparecido jamás desde hace 30 años. Si Mónica, que le preguntase a Mónica si estaría dispuesta, entonces yo se lo dije, y que oye, mira, Julio quiere hacerle un homenaje a Juan Carlos, esto no es un programa de televisión, aquí nadie va a ganar dinero, esto todo es gratis, y es un homenaje a Juan Carlos, ¿no? Y entonces es la primera y única y última vez que Mónica accedió a ponerse ante una cámara y mandar un mensaje de homenaje a la memoria, vamos, de Juan Carlos en ese programa. Nunca más ha vuelto. Todo esto con permiso de Julio lo estamos poniendo también. Claro. Repito, Julio, un abrazo muy grande para ti, amigo Barroso. Estamos viendo ahí, pues, cómo es ella. Y mira, me surge una pregunta viendo estas imágenes, que creo que mucha gente también se estará preguntando. Estas habilidades que Mónica tenía, porque también se han hecho muchas pruebas de este tipo de percepción extrasensorial y de telepatía, PK, como tú dices, y todo eso, en niños, particularmente en niños, porque siempre se ha dicho, ¿no? Hay un sector que afirma que los niños tienen muchísimas más habilidades o de una forma más fácil a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Que hemos hablado, pues de doblar cucharas, de adivinar cartas, incluso de visión remota. Hemos visto que ella ha ido entrenando eso, ella fue entrenando eso con vosotros y subiendo de nivel, como rompiendo esas barreras y esos condicionantes mentales que ella tenía. Ella, a lo largo de los años, ha seguido entrenando, tú que has mantenido contacto con ella, Manu, tú la conoces, estás en contacto con ella todavía, a día de hoy sois grandes amigos. ¿Ha seguido entrenando estas habilidades? ¿No ha tenido ningún interés? ¿Las sigue conservando a su edad, que me imagino que será la mía a día de hoy, o las ha perdido al pasar a la vida adulta? ¿Cómo ha sido este proceso? A ver, yo no quiero meterme en fregados, ni quiero perjudicar a una amiga, pero creo que no hay que ser muy sagaz para deducir que si tú tienes una capacidad como esta, hay muchas maneras de sacarle partido. O sea, si de repente, imagínate, como decía el mamón este de Friburgo de Brisgorbia, si pudiese acertar una lotería o pudiese saber las acciones que van a subir en bolsa, no le hace daño a nadie, ¿no? No, pues puede utilizar una habilidad para conseguir un beneficio. Y lo único que te puedo decir es que Mónica vive muy bien, no tiene ningún problema económico en la actualidad. Está tanto ella como su marido, sus hijos, están todos muy bien, con lo cual yo deduzco que ha seguido sacando partido a sus habilidades. Hasta ahí puedo leer, esto es lo que yo pienso, ¿eh? Está muy bien, como leer 1, 2, 3. Y hasta aquí podemos leer en el sobre. Está muy bien porque, bueno, pues mira, con discreción cada uno hace con los recursos que tiene lo que puede, dicen, pero bueno, de forma discreta, sin hacerle daño a nadie. Claro, probablemente nosotros haríamos lo mismo. Claro. Vamos, yo si pudiera ir a un casino y reventar la banca, no dudes que lo haría y no me daría. Hay gente que lo hace con las matemáticas. Hay un caso súper famoso en Estados Unidos de un grupo de ancianitos que se reunieron y con su inteligencia matemática, bueno, ganaron la lotería como 4 o 5 veces, ¿no? Y hay gente, bueno, yo conocía a una mujer también en Cantabria que había ganado la lotería como no sé cuántas veces también. Tenía como esa suerte de suerte, lo llamaba ella, ¿no? O sea que no es algo tan extraño, pero me alegra saber que lejos de que no es algo que se haya perdido con el tiempo y que haya quedado, bueno, como una nostalgia de cuando yo era pequeña, quizás podías o no podías, ¿no? Y luego se perdió, ¿no? Me alegra saber que ella ha seguido conservando eso y que lo ha hecho de forma empoderada, no dejando que nadie pues se aproveche de ella, como ha pasado en otros casos de otras historias, otras mujeres que, pues no sé, mira, Britney Spears, ¿no?
que dentro de su ámbito, que el suyo era el musical, pues en un momento de su vida se convirtieron en la gallina de los huevos de oro de la que todo el mundo se aprovechaba, ¿no? O se aprovecharon, o lo que le pasó a Arantxa Sánchez Vicario, que tenía otro talento, ¿no? El tenis, que pues, se aprovechó el padre, se aprovechó el marido, ¿no? Pues me alegro que ella haya podido conservar ese talento, esa habilidad, ese don de forma empoderada, sin dejar que nadie pues la hunda y se la lleve consigo, ¿no? Por el medio, la arrastre, ¿no? Está muy bien. Me alegra ese otro final después del final. Y es verdad lo que dices de los niños, porque hay un montón de trabajos, de investigaciones que se han hecho con niños. A mí los niños me vuelven loco, yo adoro, yo me entiendo mejor con los críos que con los adultos, me interesa mucho más su conversación, y hay trabajos públicos. Yo de hecho tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, también lo comento en investigación, sí, experimentos de percepción dermoóptica, incluso con niños ciegos de nacimiento, que es una puñetera locura, que te peta el cerebro. Hay otros casos incluso más espectaculares que el de Mónica, como el de Inés, que es otra niña, en este caso granadina, más pequeña que Mónica, tenía 12 años cuando empezó la investigación, aunque no fue tan larga, desgraciadamente, pero hay trabajos publicados, me estoy acordando de los trabajos que hizo Eduardo Balanowski y John Tyler en una universidad de Londres, con cientos de niños en laboratorio haciendo pruebas con niños de corta edad, y que están publicados los papers en revistas como Nature. O sea, ya no puedes ir más allá, que ya no se puede ir más allá. O sea, que estamos hablando de algo real, de algo empírico. Sí, se está estudiando. De hecho, es que, bueno, ahora lo llaman VEO, ¿no? Las investigaciones así como en un campo como más a pie, ¿no? Y de las madres que llevan a sus niños a ver si desarrollan el VEO y tal. Pero claro, esto de lo que estás hablando tú, lo que está hablando Manuel ahora mismo, niños ciegos que durante una experiencia cercana a la muerte también ven por primera vez, que son casos aislados, que hay pocos, que hay poca investigación, que esto es difícil de encontrarlo. Pues es verdad, pero es que eso está ahí y hay que seguir investigando y hay que seguir hablando de esto. Y quiero que nos hable por favor de Inés, porque es otro caso nuestro, ibérico, de la península. Quiero que nos hables también de ella. Sí, hostia, pero ya lo de Inés sí que ya, esto no hay por dónde cogerlo, lo de Inés te rompe totalmente. Es que sí, de esta no podemos dejar de hablar, Manu, tampoco. Claro, Inés Inés no es su nombre, Inés se lo puse yo, es un acrónimo, sí, porque justo cuando se produce el primer triste final del caso de Mónica, cuando pues ya aprendéis y guardáis la identidad de la siguiente. Exactamente. Y este caso lo descubre José María Casasuguet, que había estado en el comité de investigación del caso de Mónica desde el principio. Es un caso que surge con una niña de 12 años en un pueblecito de la provincia de Granada. Y claro, recuerdo que un día me decía, joder, macho, es que este caso es todavía más espectacular que el de Mónica, pero no queremos. Él tenía dos miedos. José María tenía dos temores. Uno, que pudiese ocurrir lo mismo que había pasado con Mónica, que al final todo el mundo quisiese sacar pasta y que quisiese sacar partido. Y otra cosa que le preocupaba mucho, y yo creo que en parte yo fui el responsable, es que en aquella época yo había descubierto el interés que tenía lo que entonces era el Centro Superior de Investigación de la Defensa, lo que ahora es el CNI, en estos temas. Y hablo, y no se me va la pinza, y no te estoy contando un capítulo de Expediente X. Lo sé. Lo puedo, sé que es, joder, es que a veces cuento cosas que digo, hostia, yo escucho a alguien decir esto y pienso que se le ha ido la pinza. No. Yo tuve la inmensa fortuna investigando mi primer caso de aterrizaje OVNI fuera de Galicia, de conocer a una pareja, y la chica en esa pareja resulta que de repente me dice, no, es que a mi primo le gusta mucho todo esto de los ovnis. ¿Y tu primo? ¿Quién es tu primo? El de Zumosol. ¿Quién es tu primo? No. Mi primo es el que sale ahora tanto en la tele por los escándalos estos de los espías. ¿Qué dice? ¿Pero quién es tu primo? Sí, hombre, sí, mi primo, el de los papeles. ¿Qué papeles? ¿De qué me hablas? No, mi primo es Perote, Juan Alberto Perote. Ella se llamaba Carmen Pellón de León y Juan Alberto Perote se llama Juan Alberto Perote Pellón. Y esto fue en Valladolid, que todas las familias de allí. O sea, que tu primo es el número 2 del Servicio Secreto Español y me dices que le molan estos temas.
¿pero qué me estás contando? Yo quiero conocer a tu primo, o sea, a mí me tienes que presentar a tu primo. Y no paré hasta que me la llevé a Madrid y un día llega el número 2 del Servicio Secreto Español a su casa y me encuentra a mí sentado en el sofá con su mujer y con su prima. En plan encerrona. Sí, bueno, eso sería para otro tema. O sea, el interés de los servicios de inteligencia por estas cuestiones va mucho más allá de las teorías conspiranoicas. Es real. En el caso de Perote, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, que cuando se produce el secuestro de Ortega Lara por parte de ETA, que lo tiene más de un año metido en un zulo al pobre secuestrado, claro, cuando ya la policía no tiene pistas, la Guardia Civil ya no hay herramientas criminalísticas, no hay huellas digitales, no hay testigos, empiezan las presiones políticas, se acude al CSIC, al Servicio Secreto, y entonces Perote, que era el jefe del espionaje, es que Perote era James Bond. O sea, Perote, sí, no, claro, para que la gente que no lo conozca o que sea de otra generación, que me imagino que los que no sean de nuestra generación dirán, pero ¿quién es Perote? Que ponga Juan Alberto Perote en Google y va a flipar. Este tío era el que hacía las misiones de inteligencia en los países del este con la tapadera de ser el entrenador del equipo olímpico español de pentatlón y era un espía. Y él me contó que precisamente estando en Rusia, la traductora de ruso a español del equipo olímpico español fue la primera que le habló de la cámara Kirlian, de la radiónica, de las cosas que se estaban haciendo allí. Y cuando se produce el secuestro de Ortega Lara, Perote piensa, joder, ya no tenemos de qué más tirar, pues en vez de quedarnos cruzados de brazos, vamos a ir a la Sociedad Española de Parapsicología a buscar a un psíquico. Esto ocurrió. Tócate los huevos. Yo no lo contaría si no lo pudiera demostrar, pero como tengo los documentos... Vamos a buscar a un psíquico. Claro, por eso, cuando yo esto lo publiqué en un librito que se llama Los Expedientes Secretos, tal, entonces todo este rollo es para explicarte por qué José María Casas Huguet estaba muy acojonado, porque decía, si se enteran los de inteligencia, los del servicio secreto, de lo que hace esta niña, le van a joder la vida. Se forma un Stranger Things. Exactamente. Entonces, esa es la razón, primero, para que nadie más la explotase, como pasó con Mónica, y segundo, por el miedo real que José María tenía en aquel momento de que el CSIC se enterase de esta historia. Esa es la razón por la que se llevó en la más absoluta discreción. Hay un informe que redactó José María con Alfredo Bonavida, que era el jefe del Departamento de Física de la Universidad de Barcelona, que era un genio. O sea, Bonavida, de hecho, investigación sí está dedicado a Bonavida, porque si Bonavida fuese americano ya tendría una serie en Netflix. Un tío con una vida espectacular. Y un genio de la física, era perito judicial, de la policía científica, o sea, él era el que analizaba las grabaciones cuando había secuestros, las grabaciones de las voces, eso lo hacía Alfredo Bonavida. Alfredo Bonavida fue el responsable de todo el sonido de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, si nosotros escuchamos los Juegos Olímpicos de Barcelona fue gracias a Alfredo Bonavida, o sea, que no estoy hablando de un Mindundi, coño, que todo muy serio. Pues hay un informe que no se divulgó en España, que yo lo incluyo en el libro, pero que aquí no salió porque se mandó al Instituto Stanford de Estados Unidos con la investigación del caso de Inés, pero que te rompe la cabeza, que te peta el cerebro, porque ya lo que ellos dicen que hacía Inés, yo eso no lo vi, yo ahí no puedo. El caso de Mónica sí, yo en el de Inés, porque ellos cerraron totalmente, blindaron la investigación de Inés, pero el informe... ¿Y con justa razón? Claro, con dos justas razones. Quizás se volvió un poco paranoico con lo del CSIC, o no, porque sí me consta que han reclutado a videntes para operaciones de inteligencia en España. No hablo de los americanos, hablo de cosas que han pasado en España. No, si no hay que irse lejos, es que esto, claro. Sí. Oye, Manu, ¿y qué es lo que podía hacer Inés, que no sabemos si era él o ella, estamos hablando de un acrónimo, ¿qué es lo que podía hacer esta persona? El acrónimo, o sea, cuando un día me dice José María, joder, es que claro, es que yo no quiero que sepan su nombre, es que yo no sé cómo llamarla, entonces a mí se me ocurrió la tontería de, oye, pues llámala Inés. Inés, ¿y por qué Inés? Inés como iniciales de I
investigación y estudio de una sensitiva, Inés. Eso ya está. Y se quedó Inés y ha pasado a la historia como Inés. Pero bueno, que no se llama Inés, que es un acrónimo. ¿Y qué hacía Inés? Bueno, pues Inés iba un poco más allá de todo lo que hacía Mónica, porque además... Más allá de lo que hacía Mónica, atención, Sí, que sí. lo que hacía Mónica era doblar metales de todo tipo dentro de un vaso, dentro de un tubo, dentro de otro tubo, dentro de otro tubo, de 3 tubos, solamente con la mente, el poder de la mente sobre la materia, que esto es una cosa súper discutida, y decir qué carta hay ahí o qué es lo que estoy... ¿no? O sea, que ya es bastante. O sea, Inés la supera. ¿Cómo? Sí, pero vamos, pero mucho. Porque... en teoría, la habilidad que tenía Inés era la de, según explica este informe para el Instituto Stanford, de desmaterializar y materializar objetos en otro lugar. A ver, que estoy metiéndome ahora mismo en una película de Star Trek. ¿Ustedes se acuerdan de la escena esa de Star Trek? Bueno, todos los que son trekkies, yo soy trekkie. Yo de Star Wars no decidme nada, pero de Star Trek decídmelo todo. Esas escenas en las que uno se toca aquí, ¿vale? En el escudo de la nave Enterprise y aparece en otro lugar, se teletransporta. Pero ella lo hacía con objetos. Con objetos, sí. De hecho... me parece muy bestia. Diseñó unas cajas, algo parecido a los tubos de ensayo que utilizaba con Mónica, pero esto eran cajas de plástico transparentes. Una caja que se lacraba, que se metía dentro de otra caja, que se lacraba, que se metía dentro de otra caja, que se lacraba. Entonces, en un grupo de cajas se metían, por ejemplo, unas canicas o unos objetos, normalmente objetos infantiles, que una muñeca, cosas, porque tenía 12 años, estamos hablando de una cría de 12 años. Y entonces Inés, digamos que hacía que esos objetos de una caja saltasen a la otra, a varios metros de distancia. Es que eso me parece brutal. O sea, es lo que lleva persiguiendo la física cuántica con experimentos. O sea, me parece brutal. O sea, y esto lo hacía con cualquier objeto, o de determinados materiales, con animales, con seres vivos, con objetos animados, inanimados. O sea, ¿cómo hacía esto? A ver, es un capítulo, yo le digo un capítulo, claro, al caso. No, claro, normal. Y la historia había empezado, es que es muy interesante lo de los niños, joder, los razonamientos, las trabas mentales que ellos se montan, porque Inés tenía muchos problemas para dormir, porque tenía mucho miedo. Tú fíjate, cómo son los niños. Ella, por ejemplo, decía que tenía mucho miedo de tener una pesadilla porque su profesor la había regañado en clase, y que ella tenía mucho miedo de soñar que su profesor se muriese y que se muriese, porque ella lo había soñado. Por ejemplo, porque ella, por ejemplo, decía que si ella estaba en el escaparate de una tienda y veía unas chuches o veía un vestido que le gustaba, ella podía hacer que ese vestido apareciese en su bolso. Pero luego se sentía mal y tenía que volver a la tienda para devolverlo, porque no está bien robar, ¿no? O sea, yo por eso me da hasta pudor hablar del caso porque es tan increíble. O sea, es la niña de Stranger Things, es 11. O sea, es 11, o sea, esto es... Totalmente. Pero bueno, aquí hemos tenido casos como las gemelas de Logroño, que en las gemelas de Logroño, ahí quien hizo la investigación fue la Sociedad Española de Parapsicología. Otro caso brutal. Brutal. Súper escépticos, y Ramos Pereira, que no creía en nada, salvo en la dermóptica, curiosamente, porque él tuvo una experiencia también con una niña polaca, y era un tío súper escéptico. Pues Ramos Pereira, a mí en varias ocasiones, yo no conocí tampoco a las niñas, a las gemelas de Logroño, pues lo intenté, pero ya llegué tarde, las localicé, estaban estudiando Derecho ya y no querían saber nada de esto, ya también se apartaron de estos temas, como Mónica, no querían más protagonismo, pero sí tuvieron mucho protagonismo en su época, porque si una de las niñas gemelas univiterinas se quemaba,
le aparecía un enrojecimiento en la misma parte de la epidermis donde se había quemado la hermana, le pasaba a la otra, ¿no? Fue otro caso súper estudiado y absolutamente alucinante. O sea, si sí. yo te doy un puñetazo en un ojo, ¿cómo es posible que se le infle el ojo a tu hermana? Que no puede ser, es que no entra en la cabeza. Si yo te clavo un alfiler a ti en un dedo, ¿cómo puede ser que le aparezca el pinchazo a tu hermana? O sea, que te rompe el cerebro, te peta el cerebro. No, además, que estás hablando de otro caso para que la gente, que no es que haya aparecido, que está súper estudiado, que hay constancia, que no sabemos cómo se produce eso. Pues no tenemos ni puñetera idea, lo confesamos. O sea, nadie sabe. Pero esto pasaba. O sea... Sí, yo subrayo además que en este caso en concreto, la investigación, hubo varias, pero bueno, la principal está publicada en Psicomunicación, en la revista de la Sociedad Española de Parapsicología, que la Sociedad Española de Parapsicología daba clases de parapsicología en la universidad hasta la reina Sofía. La reina Sofía, nuestra reina emérita, fue estudiante de parapsicología y hay, de hecho, yo incluyo unas fotos muy cachondas en este cuaderno cuando hay una recepción en el Palacio Real y van a entregarle toda la Junta de la Sociedad Española de Parapsicología con Ramos Pereira a la cabeza las cintas de las conferencias de parapsicología a la reina Sofía y al rey don Juan Carlos, al rey emérito. O sea que ese es el nivel, ¿no? Ya, y claro, la Sociedad Española de Parapsicología era extremadamente crítica, extremadamente escéptica, y tú te lees el informe de los experimentos que hicieron con estas niñas de Logroño y es que es alucinante, es que te peta la cabeza. Pero estamos hablando, fíjate, de 3 casos extraordinarios, los 3 niñas de corta edad, las 3 de género femenino, que esto tampoco es casualidad. O sea, los 4, las gemelas de Logroño eran 2, las 4 sujetos femeninos, que yo creo que eso tampoco es casualidad, que eso tiene cierta relación, pero que son la excepción en medio siglo de historia de la parapsicología española. Son casos excepcionales, porque luego la inmensa mayoría son fraudes, confusiones, manipulaciones, pero estos casos son los que justifican todo el interés, todo el esfuerzo y que se siga investigando todavía, porque es real. Claro, esto sí, no, pero yo, mira, me encanta hablar contigo de esto, pero mano, en base a tus investigaciones, toda la experiencia que tú tienes, toda la documentación, todos los artículos, de verdad, ese libro que tú has publicado sobre este tema no es solo todo lo que has escrito, es todo el material que has aportado, que está ahí, que está en esas páginas, de verdad. O sea, todo lo que nos has traído aquí, que estamos viendo en el vídeo, todo. O sea, esto es exclusivo de Manu, o sea, cortesía de Manu más. Vamos, no es ni una minúscula parte de lo que está en el libro de Manu. Pero yo te quiero preguntar, aparte de que tú ya empiezas a sacar patrones, claro, de la experiencia que tienes, de todo lo que has investigado, este tema de, bueno, todas son mujeres, tal, no sé qué, ¿sabes? Estás sacando, tú ya tienes tus patrones, ¿no? En base a ese análisis que has ido tú haciendo, de metaanálisis, por así decirlo, de todos estos años de investigación. Estas habilidades, Manu, bajo tu punto de vista, en base a lo que tú has podido investigar, conversar, discutir con otros investigadores en la materia, muchos de ellos en el ámbito universitario, nos lo acabas de comentar. Al principio has dicho, como quien nace con 6 dedos, a quien le salen las muelas del juicio y a quien no le salen. Uno, por mucho que quiera, no te van a salir las muelas del juicio, ¿vale? Porque si no las tienes, no te van a salir. Estas habilidades, uno nace con ellas de manera extraordinaria y excepcional, o pueden entrenarse. Pues yo creo que ambas cosas. Es decir, tú puedes ir a un conservatorio y puedes estudiar piano. Debe ser dificilísimo, yo creo que tienes una cosa complicadísima, o violín. Pero bueno, tú le echas años, practicas, te dejan las uñas ahí en las teclas y a lo mejor puedes tocar el piano y a lo mejor hasta puedes llegar a dar conciertos, pero no vas a ser Amadeus Mozart y no vas a componer sinfonías con 5 años. Eso es una anomalía. Y esta es la diferencia. Hay cosas excepcionales en la naturaleza. En todos los campos de la ciencia existen las anomalías. Yo le llamo la regla quebrada, ¿no? Es el factor discordante. Esto pasa en todos los campos de la ciencia. Dicen que la excepción hace la regla. No hace la regla, hace otra regla distinta.
Pero existen esas excepciones en todos los campos del conocimiento. Yo no conozco a nadie que tenga 6 dedos, nunca he conocido a nadie. Sé que existe la polidactia, que es real, pero cuando voy a comprarme unos guantes, todavía hoy no he encontrado una tienda de guantes donde se comercialicen guantes con 6 dedos, porque es algo tan excepcional que a ninguna fábrica de guantes le compensa sacar una partida de guantes de 6 dedos. Pues tienes 6 dedos, pues te jodes, pues uno que pase frío, ¿qué le vas a hacer? Le haces un agujero al guante o te pones, no sé, un condón, iba a decir, para que no pase frío, lo que tú quieras. Pero no hay guantes de 6 dedos, ¿no? Pero existe la polidactia. Bueno, pues con estas cosas, con lo que llamamos anomalías, con lo que llamamos paranormal, si estoy harto de repetirlo, es que por eso lo llamamos paranormal, porque no es normal, porque es excepcional, porque tú no consigues psicofonías reales yéndote todos los sábados a una casa abandonada, consigues ruidos, pero no un fenómeno anómalo. Y en España, en la Universidad de Vigo, otro día sí que os lo comentamos, se hizo una investigación sobre la TCI y las psicofonías única en el mundo, espectacular, en la Universidad de Vigo, en la cámara anecoica de la Facultad de Sonido de la Universidad de Vigo. Ya desde aquí te comprometo y te digo que sí, que para otro especial que voy a hacer sobre transcomunicación te voy a citar a hablar de este tema. Encantado, encantado. No, si hay muchas cosas, hemos hecho cosas fascinantes y estamos hablando solo del ámbito de laboratorio, ¿eh? No estamos hablando de la casuística espontánea, no, hablamos de cosas que se han hecho en laboratorio y en laboratorios de la universidad. Antes te decía, al principio de todo este rollo que te he soltado, te decía que las primeras clases de parapsicología las dio Germán de Argumosa en el año 73. Solo 3 o 4 años después se crea en la Universidad Politécnica de Madrid el primer laboratorio universitario de parapsicología. Un laboratorio dentro de la facultad de la Universidad Politécnica, por un grupo de chavales muy emprendedores que eran discípulos de Enrique Novillo Paulí, que era un sacerdote que había estudiado con Joseph Van Rijn en la Universidad de Duke en Estados Unidos, que es el origen de la parapsicología universitaria, la primera facultad de parapsicología, el primer laboratorio de parapsicología en una universidad fue la Universidad de Duke, con Rijn, y este sacerdote jesuita, ese sería otro tema, que es por lo que yo llego a estos temas, pues yo estaba estudiando para cura, yo estudié teología. Entonces, sí, claro, tú eres teólogo y criminólogo. Mucha gente lo sabe, pero a lo mejor hay gente que te acaba de conocer. Manuel Carballal es teólogo y criminólogo. Claro, yo llegué a la parapsicología desde la teología, porque yo lo que quería estudiar, o sea, de hecho lo que pretendía demostrar era la existencia del alma científicamente. Entonces empecé con los fenómenos místicos, los fenómenos físicos del misticismo, de los santos, las levitaciones, los estigmas, claro, y al final acabas en la parapsicología. Todos mis primeros... Al final se hizo un hereje, que la gente lo sepa también. Total, absolutamente. Pero mis primeros maestros eran sacerdotes, pero sacerdotes metidos en la parapsicología. Novillo Paulí, mi querido padre Pilón, fundador del grupo ECTA, Óscar González Quevedo, bueno, todos curas, la mayoría jesuitas, por cierto. Pues Novillo Paulí, con estos chavales, vamos, que les dio las herramientas para crear el primer laboratorio de parapsicología en una universidad española, estando todavía Franco vivo, y me contaba el director del laboratorio, un laboratorio que tenía pasta, la universidad les daba dinero a los estudiantes para el laboratorio de parapsicología dentro de la universidad en Madrid, no en Estados Unidos. Pero como en aquella época, por eso no valoramos, lo que hicieron nuestros pioneros, como ellos organizaban charlas también de parapsicología para hacer experimentos en colegios con niños, de telepatía y tal, tenían que ir los sábados por la mañana a la Dirección General de Seguridad a pedir permiso para poder reunirse en una sala más de 4 personas. Claro, porque en la dictadura no había derecho de asociación. Exacto, claro. Entonces, estos detalles a mí me parecen maravillosos porque reafirman que nuestros pioneros en estos temas fueron auténticos héroes en un tiempo de una dictadura, poner los pilares de esta disciplina y que nadie lo sepa. Es que a mí es lo que me da rabia, que nadie sabe todo esto.
la persecución de Falange y de Fuerza Nueva, que estos tuvieran que ir a pedir permiso todos los sábados por la mañana, que además los miraban para psicología, para eso que es de los rojos, tal. No, esto es ciencia. Si es que esa persecución existía, porque mira, acabaron con todos los movimientos espíritas que había también anteriores a la guerra civil, acabaron con todas las asociaciones musicales, ¿no? Bueno, acabaron con todo lo que había. Es que acabaron con todo lo que había, o sea, es que la gente tiene que entender que realmente era un mérito, porque no era fácil, porque cualquier cosa que se saliera de la doctrina católica era perseguido y era considerado como una amenaza al régimen. Y en realidad en este caso no se sale de ninguna doctrina, no tiene nada que ver, pero claro, en su ignorancia ellos veían que se hablaba aquí de cosas de poderes, de la mente, oye, esto suena muy rojo, esto suena muy comunista, no tiene nada que ver. Impresionante, Manu. Pues la verdad es que podríamos estar hablando contigo horas, porque de hecho en ese libro, que esto es solamente una parte de lo que Manu ha investigado a lo largo de toda su vida y que es una muestra lo que hay en ese libro, que hay mucho más, esto solo es la puntica del iceberg para hablar de temas que vamos a hablar más veces con él, tanto de este cuaderno de investigación como otros que ha publicado sistemáticamente, que para mí son Biblias de la investigación, todos tus cuadernos de campo, realmente, porque son muy acotadas, muy especializadas y con una investigación, ya digo, exhaustiva, profusa, exclusiva. Pues con todo esto que están ustedes viendo en pantalla, en la portada del libro, ahí tenemos la portada del libro donde se comentan estos temas de los que hemos estado hablando, llenos de fotos, llenos de material, llenos de todo. Es que vamos a emplazar a Manu nuevamente para seguir desgranando temas, para aprovecharnos un poquito de todo ese conocimiento y sabiduría que destilas cada vez que hablas. Para mí de verdad eres una enciclopedia con patas. Yo te admiro muchísimo, me gustan mucho tus trabajos y tus investigaciones. Y con todo eso te tengo que decir, Manu, que gracias por haber estado aquí y por haber dado esta entrevista, esta masterclass. Esto es una masterclass, esto ya no es una entrevista, por habernos dado esta masterclass en temas de investigación parapsicológica, también en España, en concreto en España, y de esos casos tan fascinantes que nosotros aquí no adoctrinamos a nadie y no le decimos a nadie lo que tiene que creer. Simplemente ponemos una serie de información sobre la mesa y yo creo que cada uno, y esto es lo interesante, con pensamiento crítico, tiene que elaborar su propia reflexión y sus propias conclusiones, pero sobre todo a partir de los textos y las investigaciones que están en ese libro de Manu, ¿no? Para poder llegar a una valoración crítica. Manu, mil gracias. A ti 1.000.000 de gracias, porque siempre es bueno recordar a nuestros pioneros. Gracias, mil gracias. Y a todos ustedes, bueno, pues espero que les haya gustado esta entrevista. A los que nos hayáis seguido en el canal de YouTube, pues habéis podido ver todo eso, estábamos viéndolo todo el rato. A los que nos estáis escuchando en los podcasts, en Spotify, en iVoox, vuestra plataforma favorita, siempre intentamos en la comunidad de iVoox poner también todo el contenido adicional, todo el contenido en vídeo para que lo podáis ver, para que lo podáis disfrutar, esas fotos, esos materiales, todo. Y pues si os ha gustado, pues ya sabéis, si estáis en iVoox, lo que sea, en YouTube, campanita, manita hacia arriba, sobre todo comentad, porque yo siempre respondo a todos y cada uno de vuestros comentarios. Además estoy feliz de comentar y me saquéis siempre una sonrisa y una carita cada vez que pasáis a saludar. O sea, de verdad lo digo. Muchísimos besos. Y nos vemos en la próxima entrevista y el próximo programa de entrevistas de Antena Misterios.